Hola niños, hoy vamos a estudiar las evidencias de la evolución. Existen muchas evidencias que van a demostrar que la evolución biológica es un hecho incuestionable. Sin embargo, es un proceso muy lento y no se puede apreciar directamente sobre unos seres vivos determinados, ya que tardan miles y millones de años en manifestarse. Dentro de estas pruebas de la evolución, vamos a conocer a las pruebas morfológicas o anatómicas, a las pruebas embriológicas, paleontológicas, geográficas y bioquímicas. Las pruebas anatómicas se basan en la comparación de la anatomía de distintas especies, tanto en su estructura como su función, y dentro de esto se distinguen tres tipos de órganos que apoyan este proceso evolutivo: órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. En el caso de los órganos homólogos, son todos aquellos que tienen la misma estructura interna, pero pueden estar adaptados a funciones muy distintas. Su semejanza entonces va a confirmar que proceden de un ancestro en común. Por ejemplo, las extremidades anteriores de los vertebrados, como el brazo del humano, la aleta de un delfín o el ala de un ave, son órganos homólogos. Son estructuras que se asemejan, pero tienen distinta función y tendrían un antepasado común, pero con evolución divergente, es decir, que los organismos se adaptaron al medio en el que vivían. Por otro lado, los órganos análogos son todos aquellos que tienen una estructura distinta, aunque tengan una forma y funciones similares. Son especies evolutivamente muy separadas, pero que se han adaptado al mismo medio, por lo que han desarrollado órganos análogos que han tenido éxito en ese medio. Por ejemplo, las alas de una mosca y las de las aves son órganos análogos. Ambas tienen alas que sirven para poder volar, aunque no tienen un alto grado de parentesco. Son similares porque las dos han evolucionado adaptándose al vuelo. En este caso se habla de evolución convergente, es decir, que los seres vivos repiten los diseños que han tenido éxito. Por otro lado, tenemos los órganos vestigiales, los cuales están presentes en los seres vivos, pero no se usan. Son órganos atrofiados, no funcionales, pero que sí eran funcionales en sus antepasados. Y la función original de ese órgano se ha perdido con la evolución. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos órganos vestigiales como el apéndice, el coxis, las muelas del juicio, la carne de gallina o piel de gallina o el pezón en los hombres. Las pruebas embriológicas se basan en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos, en donde las primeras etapas del desarrollo embrionario son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado en común. Y a medida que se van desarrollando los embriones se van diferenciando. Por lo tanto, las especies más parentadas tienen más fases semejantes de desarrollo embrionario. Por ejemplo, vertebrados tan distintos como peces, aves, tortugas y humanos son tan similares en cola, hendiduras branquiales, aunque después solo los peces desarrollan las branquias. El resto se va diferenciando según avanza su desarrollo. Las pruebas paleontológicas, es decir, el registro fósil, nos permiten observar cómo unas especies se han transformado en otras. Incluso se puede reconstruir cómo se fueron adaptando a las nuevas condiciones ambientales del medio. Las pruebas biogeográficas nos muestran especies más o menos parecidas, con un alto grado de parentesco, que viven en lugares que están relacionados entre sí por su cercanía o características. Por ejemplo, en unas islas donde cada especie se ha adaptado a las condiciones concretas de cada isla, todas estas especies provienen de un antecesor común, pero al irse adaptando a las condiciones de cada lugar, fueron evolucionando y originando especies distintas. Por ejemplo, el caso de los pinzones de Darwin, en donde en las Islas Galápagos, Darwin descubrió 15 especies de pinzones diferentes pero muy emparentadas. Ahora, todas estas especies tienen el mismo tamaño, entre 10 a 20 centímetros, pero se diferencian en la forma y el tamaño del pico. Cada tipo de pico está adaptado a la distinta fuente de alimento que predomina en cada isla y a la que se han adaptado. Por lo tanto, cuando los organismos viven juntos, evolucionan del mismo modo, pero cuando algunas poblaciones quedan aisladas, van a evolucionar de distintas formas hacia especies diferentes. Las pruebas bioquímicas se basan en la comparación de los distintos organismos a nivel molecular, es decir, comparando moléculas como el ADN y las proteínas. Y aquí se puede calcular el grado de parentesco entre las dos especies distintas. Es decir, cuando mayor sea el parentesco, más coincidencias tendrán sus moléculas. Por ejemplo, el ADN de un chimpancé solo se diferencia en un 1,8% del ADN de los humanos, lo que indica que ambas especies tienen un grado de parentesco muy cercano.
Por lo tanto, todas estas pruebas son evidencias irrefutables de la evolución de los organismos a lo largo del tiempo y que poseen un antepasado en común.